Muy buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X Marca el Lugar nos adentramos una vez más en el fascinante y ecléctico mundo del arte. A lo largo de la primera temporada y también parte de la segunda, hemos hablado de escultura, de pintura, de moda, de arquitectura, pero nunca nos hemos acercado al formato del collage. Para hacerlo tenemos con nosotros a una invitada de lujo, a la artista especializada en collage y educadora Pastora Tomás, conocida en redes como la Santa Patrona. Muy buenas, iba a decir patrona, pastora, ya no me como. Bueno, muy buenas, pastora, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas, pastora, gracias por tu tiempo y bienvenida a la X Marca el Lugar. ¿Cómo estás? Hola Pilar, nada, muy bien y muy agradecida de estar aquí, de que me hayas dado la oportunidad de compartir este espacio tuyo para que, bueno, para que hable de mis cosas, ¿no? Así en general, de mi arte. Empecemos por el principio, si te parece bien. Porque creo que cuando hablamos de colas todo el mundo se imagina un poco lo que es, pero ¿qué es exactamente el colas? Bueno, esa pregunta, a ver, podría resumirse como muy brevemente diciendo que el collage consiste en recortar papel, ¿no? Y unir diferentes piezas, así como muy escuetamente resumido, pero obviamente va mucho más allá, ¿no? Collage es todo aquello que contemple un ensamblaje de cosas. Bien, te he dicho papel, pero también pueden ser objetos y demás, y de hecho empezó con el ensamblaje de objetos, ¿no? En lienzos. Empezó con Picasso, o se conoció con Picasso, aunque bueno, también se habla de que anteriormente ya había creaciones en collage, pero no Hmm. fueron conocidas hasta ese momento. Y, y bueno, pues consistía en eso, en coger un lienzo y en ese lienzo, pues pegar diferentes, hacer una composición con diferentes elementos y materiales. Eh, Ha ido derivando a otras expresiones, ¿no? Y actualmente, pues bueno, podemos reconocer al collage creativo o artístico, eh, donde básicamente lo que se hace es eso, ¿no? Se sigue haciendo eso, pero bueno, con digamos, con una mirada pues como más contemporánea, más actualizada y más artística o más estética también. Dices que surgió más o menos con Picasso. Pero ¿por qué surgió el collage, no? Imagino que al final, en general, bueno, no lo sé, la sociedad siempre ha estado acostumbrado a formatos, ¿no? Como el lienzo, la escultura, la arquitectura, y claro, y de repente surge el collage, que es algo como muy distinto, ¿no? Y que como tú mismo dices, bueno, tú lo has dicho con la palabra bonita, ¿no? Ensamblaje, pero al final para la gente normal el collage es una cosa que mezcla muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo surge? O sea, ¿por qué surgió? ¿Por inquietud artística? Porque, no sé, dijeron, vamos a probar. Y bueno, ¿y cuál era también el objetivo? Aparte de, imagino que transportar trasladar un mensaje artístico, ¿no? Pero ¿cuál es el papel del collage en el arte? Pues a ver, entiendo que como todos los movimientos artísticos así un poquito rompedores, surgen por necesidad, básicamente, ¿no? O sea, porque hay una contracultura que necesita expresarse de otro modo. No es tanto como cuando surge, o sea, quiero decir, Picasso o Break o otros artistas así del momento que juegan con ese lenguaje, lo hacen más por el placer de experimentar y de intervenir con otras cosas que no fuesen los materiales o los elementos principales que ellos utilizaban, ¿no? Pero luego sí que a lo largo de la historia se ha utilizado mucho el collage como algo rompedor, ¿vale? Como un Mm. lenguaje que rompía con la estética del momento o con cómo se entendía el arte en un momento determinado, ¿no? Pues al final eso, como una vanguardia, ¿no? Que rompe. Por ejemplo, el movimiento dadaísta, que es súper importante para el mundo del collage, porque empieza un poco a hablar en ese lenguaje surrealista o precede mucho al mundo del surrealismo y de toda esa corriente. Eh, para ellos es como una reivindicación, o sea, lo utilizan para reivindicar todo lo que estaba pasando en ese momento, después de guerras mundiales, después de cómo se entendía el arte como una mera cosa estética y contemplativa. Y bueno, y todo este tipo de artistas entienden que no, que el arte es algo más y que está
y que se puede utilizar para, pues, para reivindicar, para dar el follón, ¿no? Para denunciar aquello que nos está doliendo como sociedad o como personas. Entonces sí que el collage en ese sentido ha estado muy unido a movimientos artísticos que en un momento dado de la historia o en diferentes momentos de la historia reivindican cosas, reivindican algo o quieren romper con lo establecido, ¿no? Y es un lenguaje que además se presta mucho a ello porque como tú decías, ¿no? El fotomontaje y demás, pues se pueden hacer cosas muy reivindicativas, muy grotescas, muy que jueguen con el humor negro, muy Mm. que jueguen con la denuncia, la sátira, todo eso, ¿no? Se presta mucho a todo eso y de una forma además también, que es lo que a mí me parece interesante del collage o lo más interesante, de una forma muy democrática, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo porque al final estás componiendo y estás jugando con materiales que son muy cercanos, que los podemos encontrar muy fácilmente, que tenemos por casa, que no necesitamos de una gran técnica para poder desarrollarlo, no necesitamos eh, ni de conocimiento ni de dinero para poder Claro. hacerlo. Entonces, pues claro, es como un arte muy al servicio de todo el mundo, del público, de la sociedad y todo aquel que quiera utilizarlo. Eh, Quizá por eso se ha mantenido siempre un poco en la sombra, o ha sido una disciplina tratada como un arte menor, ¿no? Claro, eso Que te quería preguntar, ¿no? El hecho de que está allá. Uy, perdón, Grumete, seguimos resfriados. El hecho de que esté unido, ¿no? A esos movimientos sociales, a esa contracultura, por decirlo así, a esa reivindicación. Y también que sea, como tú has dicho, más accesible, ¿no? Y quizás, pues eso, más accesible para la gente. Yo imagino que eso habrá propiciado en ciertos momentos que los artistas que lo hayan practicado a lo mejor han sufrido cierta discriminación o ser considerados de menos dentro de, o sea, por parte de otros propios artistas dentro del mundo del arte, ¿no? Como tú has dicho, un arte menor. sí, totalmente. Sí, por todo eso. Al final es como es un arte para el que no hay que tener, como, o sea, no es un arte elitista, por así decirlo, y entonces, pues sí, sí, ha sufrido como ese rechazo. Esto tampoco, o sea, tampoco hay como que romantizar el collage, porque al final, bueno, muchas de esas personas que pertenecían a esos movimientos artísticos eran burgueses bueno, que querían también manifestar, ¿no? Su descontento o esa rabia o esa rebeldía, ¿no? Pero bueno, no quita que sí, que sea un arte que sea considerado, pues eso, como sea menospreciado o sea considerado como menor. Mm. Pero por eso, por la propia técnica, ¿no? Por la propia forma de hacer, porque todo el Claro. mundo al final puede comunicarse a partir de él. Y hoy día ha cambiado un poco la percepción que hay del collage. O bueno, claro, imagino que hay algunos fotomontajes, ¿no? Bueno, que tú puedes hacer directamente con herramientas digitales que se pueden considerar collage. No sé si la percepción del collage ha cambiado o incluso hoy día con todo esto, eh, no quiero decir los memes, pero bueno, al final con todo este movimiento gráfico que hay en internet, quizás el collage está aún más al día, ¿no? Puede ser aún más, o sea, es más universal, ¿no? Lo usa más la gente, creo. Por lo menos por internet yo creo que muchas cosas que se ven, aunque no sean distintos materiales, porque claro, al ser digital no es lo mismo que si lo hacen papel y junta hilo, tela, papel. Pero claro, al ser como distintas imágenes, imagino que eso se puede considerar collage y también ha tenido como, no sé si se podría decir que ha tenido un boom con internet, ¿no? Como que... Totalmente. mm, Sí, 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 es algo que además, así entre compañeras, colajistas y demás, ¿no? Hablamos bastante precisamente de ese boom, ¿no? Esa palabra, el boom del collage en los últimos años. Sí, sí que creo que tiene que ver, ¿no? Con toda la digitalización o sea, pues también la apertura que nos supone y que nos brinda pues poder manejarlo digitalmente, ¿no?
Yo no hago collage digital, pese a alguna cosa muy concreta que tenga que añadir o algo así cuando digitalizo algún trabajo y eso, pero no lo practico, pues básicamente porque a mí lo que me mueve es precisamente el trabajo con las manos, ¿no? Y el poder expresarme así, el tocar el papel, el tocar la revista de turno que tenga en ese momento y que me guste, que haya elegido. Pero claro, obviamente estamos llenos, ¿no? Mm. De herramientas que nos proporcionan poder hacerlo digitalmente. Y sí, hay mucha gente que lo trabaja así digital y bueno, y que es igualmente algo fantástico y maravilloso. Lo bueno que no, además que nos puede brindar hacerlo así es que tienes todo, en Internet tienes todo. Eh, Desde imágenes de uso libre y demás hasta cualquier cosa que tú puedas crear y meterlo, y si no existe lo cojo, y si no cojo un trozo de esta imagen y me lo llevo aquí. O sea, quiero decir que te proporciona, claro, muchísimas más opciones que manualmente. Entonces, pues entiendo que por eso también hay mucha gente que se ha aficionado a hacerlo y sí, con todo el mundo del diseño gráfico y para la publicidad funciona muy bien, pues también de dónde viene, de dónde todo lo que ha bebido. Sí, sí. Si estás así un poco como familiarizado, ¿no? Con el lenguaje expresivo, es verdad que vas viendo cosas en publicidad o en revistas o en la calle mismo, ¿no? Y dices, Mm. ostras, collage, ¿no? Sí, ha habido un auge importante, que está muy bien también, para que se empiece también pues eso, a considerar el collage de otra forma y se entienda como una expresión artística igual que cualquier otra. Y ha cambiado un poco la percepción en los últimos años que tiene el mundo del arte del collage. Yo creo que sí, sí. Yo, vamos, no, yo no vengo de estudiar bellas artes ni historia del arte y demás. Todo lo que yo he ido aprendiendo e intento seguir haciéndolo y empapándome es de forma pues autodidacta y a través de cursos, talleres y demás, de una forma más informal o no formal. Pero yo creo que sí, sí, porque bueno, ahora ya hay, se contemplan también, pues, no sé, exposiciones cerradas de collage, como una disciplina única. Hay muchos más eventos que recogen esa mirada. Y luego también, pues creo que ayuda, aunque pueda gustar a algunas personas o gustar menos, el que hay ya personas como famosas o conocidas o reconocidas que también han practicado o hecho el collage durante su vida y que ahora lo comparten y lo muestran y demás. Y entonces esto, pues creo que, claro, hace que llegue a más gente. Claro. eh, y bueno, esa parte, ¿no? Tienen que venir a famosos, ¿no? A decirnos que esto vale. Pero bueno, es un poco así. Pues sí, cuando lo vemos en personas como eso, conocidas o demás, ya es como, no es una locura de cuatro, ¿no? Que vayan, sino, ostras, pues sí, sí que puede tener su lugar, ¿no? Mm. Oye, y ahora que estábamos hablando, me ha surgido una duda que nunca me había para pensarlo. Claro, normalmente cuando a nivel digital no vamos a pensarnos en el collage analógico, por decirlo así, ¿no? En tres dimensiones. Cuando tú haces un collage, normalmente, claro, usas imágenes de, o fragmentos, ¿no? De periódicos, de revistas, de fotos. Claro, ahí como va el tema de los derechos de autor, quiero decir, porque si tú haces un collage con con, yo qué sé, con la foto de un fotógrafo o la foto de X persona que cortas de una revista, eso como, no sé cómo se gestiona, me ha surgido ahora la curiosidad. Sí, esto es un tema que, bueno, hay que tener presente porque no todo, claro, no todo se puede utilizar, ¿no? O sea, sí que tenemos un montón de bancos de imágenes que podemos conseguir de manera libre. Eh, Luego hay otros bancos de imágenes de pago que también nos permiten usar imágenes y demás. Eh, pero si hablamos de revistas y todo eso, a ver, lo que se contempla es que la imagen que tú vayas a utilizar tiene que ser
muy intervenida o un tanto por ciento intervenida, que ese tanto por ciento también difiere un poco, depende de los países en los que te muevan, ¿no? Tiene que estar lo suficientemente intervenida como para que no se reconozca su originalidad, ¿no? Ah, Digamos. Puedes usar partes, puedes usarla a lo mejor a completo, pero eso, interviniéndola lo suficiente o tanto como para que no se reconociese su originalidad. Y luego, pues, no sé, las revistas que yo uso, por ejemplo, que son, por ejemplo, esta que tengo aquí del año 53, ¿no? 24 de Alive. agosto del 53. Es material también muy antiguo que cuando pasan X años también puedes utilizarlo, además de que, bueno, pues las revistas y ese tipo de publicaciones, pues, es diferente, pero sobre todo eso, con imágenes eh, que sean como más actuales o más contemporáneas y demás, digamos que lo que se prefija es eso, que tú intervengas la imagen mm, tanto que no se pueda reconocer. Imagino que un poco como con las versiones de las canciones, ¿no? En plan, puede hacer una versión, pero o que no se Pero no reconozca, claro. seguirla. Qué complicado, Realmente, imagino ahí que... Bueno, tú ya estarás acostumbrada, pero claro, yo lo pienso y digo, madre mía, tienes que estar ahí pendiente de muchas cosas para que, no para cumplir bueno, Hombre, con lo que establece la ley, ¿no? Para... Bueno, ahí imagino que ya no va a coger tampoco la foto de un fotógrafo y la va a pegar entera, que bueno, habrá gente que lo claro, haga, claro, es un poco también tener un poco de sensatez, ¿no? De sentido claro. común y decir, si tengo un montón de material con el que poder trabajar sin estar condicionada por todo eso, pues porque voy a ir a un material. A mí no me gusta, por ejemplo, trabajar con imágenes, al final trabajamos con fotografía y todo eso, claro que sí. Pero de eso, de artistas actuales, no. A no ser que sea pues, algo muy concreto y que yo haya quedado con el artista en que vamos a hacer un trabajo a partir de su obra. Eso es diferente, ¿no? Pero si no, teniendo tantas opciones, eh, pues eso, libres de uso, en material muy antiguo y muy vintage y muy, pues, ¿por qué te vas a meter, ¿no? En ese tipo de problema? Pero bueno, cada una y cada uno, pues evidentemente, pero sí hay que tenerlo eso en cuenta y tenerlo presente pues, para que en un descuido no te metas en un problema. Puede Claro, pasar. Sobre todo si luego vas a comercializar con la obra, que también hay diferencias. Si tú no vas a comercializar con tu obra y no la vendes y va a ser para que se quede en tus cuadernos de trabajo o en las paredes de tu casa, pues oye, perfecto. Pero sí, como en mi caso, por ejemplo, que sí que vendo obra o luego la digitalizo para sacar prints o para llevarlas a otros soportes y demás, pues evidentemente ahí me la estoy jugando, entonces hay que llevar cuidado con eso. claro, y al final también se trata de tener sentido común y también ser respetuoso con la obra de otro artista, ¿no? Obviamente, si queremos Mm, que nuestro trabajo se respete, también tenemos que respetar el de compañero y compañeras, ¿no? claro. Oye, y nos puedes poner, hemos hablado de Picasso, luego has dicho otro nombre que no me acuerdo, creo que empezaba con B, pero puedes ponernos algún ejemplo por el que así, si la gente lo quiere buscar en casa mientras nos escucha, de algún gran collage que, o una obra que sea muy famosa, pero no sepamos qué es collage, o a lo mejor sí. Pues, pues sí, bueno, el segundo nombre que he dicho es Braque, no recuerdo el nombre del artista, el apellido es ese, ahora mismo me he quedado así como en blanco, que era de la época de eso, de Picasso, ¿no? Pero Ay, George Braque, yo, creo. sí, pero bueno, no olvidamos de ello. Yo sacaría aquí a la palestra a una artista, además mujer, muy importante para el movimiento dadaísta, que es Hannah Hawk. Se escribe un poco raro, Hannah, H-O-C-H, Hodge, como Hodge, Ah, con diéresis en la O. Y ella perteneció al movimiento dadaísta y bueno, tiene una obra muy, muy personal, con uy, tintes qué ya. como surrealista, ¿no? Y, Sí. y también como muy reivindicativa, pero a la vez también como muy poética, ¿no? Y bueno, y me apetece pues nombrarla porque, pues como pasa también en muchos movimientos,
a pesar de que el collage era algo rompedor, pues también las mujeres del movimiento pues, siempre estaban un poquito más a la sombra que los hombres. Entonces, pues ella ha sido y sigue siendo un referente muy importante para el mundo del collage y bueno, y creo que puede definir bastante bien lo que es el collage, todo ese lenguaje y como luego, pues bueno, ha ido derivando también en otras expresiones, pero ella, ya te digo, es muy importante para el mundo collagista. Estoy viendo algunos aquí y madre mía, qué fantasía. Mm. Algunos dan un poquito de cosas, son un poco creepy. Sí, sí, con el collage también se puede conseguir eso, sí. Y hay distintos tipos de collage. O sea, entiendo que a lo mejor, bueno, no sé, esto es una pregunta que yo suelo hacer cuando hablamos de arte, un poco para, ya que tenemos la definición, ¿no? Como la evolución para que la gente pueda aprender un poco más, pero a veces no existe, pero bueno, yo lo pregunto siempre. No sé si hay distintos tipos de collage, igual que hay, yo que sé, hay distintos géneros de música o distintas técnicas de pintura. No sé si los collages tienen distintas clasificaciones o simplemente pues el collage. No, sí, sí que los hay. Yo por lo menos también hago como esa diferenciación para luego, pues, en mis clases y todo eso, eh, poder definirlos, ¿no? Un poquito y saber que eso, que existen diferentes formas. Em, pues tenemos, por ejemplo, el collage geométrico, ¿no? Que está formado pues, por mm, lo que serían piezas distintas, pero geométricas, ¿no? Con toda la variedad que eso nos puede suponer y con todo lo que nos podamos pensar, ¿no? Son como composiciones, además muy complicadas de hacer, porque las ves y dices, bueno, esto debe Wow, ser como sencillo, pero no son tan sencillas. Ahí hay una artista, por ejemplo, también española que se llama Susana Blasco y que ella, bueno, trabaja con foto analógica y con ese tipo de composición y es una pasada qué porque guay. tienes que ser muy precisa y tienes que manejar piezas, en su caso, muy pequeñas, ¿no? Y bueno, que no es fácil hacer ese tipo de composiciones, por mucho que pueda parecer que solamente recorte y ya está. Eh, Hay colas que son pues, más simbólicos, que juegan pues, con esos simbolismos, con ese surrealismo y demás, ¿no? Con esas metáforas. Luego hay colas que son eh, que representan más escenas o más figurativos, ¿no? Que representan algo que tú ves y ya está, que lo puedes hacer pues, de forma más exacta o menos exacta, pero son como más Ah, vale, realistas, este es el típico que digamos. es una imagen entera compuesta por muchas cosas, estoy viendo. ¿El cual? O sea, el figurativo es lo que tú dices que es una imagen, ¿no? Una escena Claro, compuesta por muchas cosas, el que yo creo que a lo figurativo mejor es el que sería, estamos claro, más acostumbrados a ver, ¿no? exactamente, un poco como Mm. empezó, ¿no? Con lo que hablábamos de Picasso y demás, que al final era, pues, bueno, voy a hacer como la silueta de eso, de una guitarra, pero compuesta por diferentes materiales y elementos. Al final tienes esa figuración, ¿no? Esa imagen, la reconoces y está ahí, pero luego también puedes eso, hacer con las que sean todo lo contrario, que juegues con el mundo más surreal o más metafórico, más simbólico y inventar otro, otros mundos posibles. Hay collages hechos con elementos botánicos, por ejemplo. Bueno, yo lo definiría un poco, ¿no? Como collage botánico, un poco para tenerlo Qué guay. así medio clasificado, ¿no? Hay collages de técnica mixta donde no solamente se utiliza el papel y hay pues intervención también con otros materiales, otras pinturas, otras pátinas, otros eh, rotuladores, marcadores, bueno, pues ese tipo de Aquí lenguaje entra, por también. ejemplo, cuando se usa hilo o tela, o eso en general es todo el collage, ¿no? Mm, Podría serlo, o sea, sí, sí, porque si al final lo pensamos como que es eso, el ensamblaje ahí de un montón de cosas, pues sí, pero es cierto que se ha ido como un poquito definiendo, perfilando Mm. cada acción, digamos, ¿no? Cada intervención. Y el collage bordado, el collage con hilos y demás,
una corriente que además está también muy en auge dentro del collage así ahora mismo, porque te permite también hacer muchas cosas y es muy visual, no es muy llamativo, Bonito. es así muy estético y es muy bonito. Eh, pero sí, se definiría pues como collage con hilos o collage con bordado o el fotobordado. Se utilizan fotos antiguas y se intervienen pues, con puntadas más o menos irregulares o con patrones ya muy definidos. Hay todo un mundo, hay todo un mundo Totalmente. así alrededor del collage. Claro, aquí el Y de límite está collage un es otra poco en la técnica. imaginación. Perdona, que No, 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 termina, perdona. No, porque me van viniendo así de collage, sería otra técnica, que es un poco lo contrario al collage. En el collage De estamos collage. hablando, y en el collage viene de la palabra francesa coller, que es pegar, y el de collage sería como despegar, ¿no? Ah, yo he Eh, visto de esto alguna vez. Que va a estar, muchas eso es capas, ¿no? Y vas pues arrastrando, vas escarbando, vas hurgando para ver qué encuentras, para ver qué aparece, ¿no? lo Juegas que un poco. parece hiper complicado saber cuánto tienes que romper para que luego quede ahí la imagen. Es una locura. Sí, 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 porque a veces no te sale lo que tú quieres, claro, y lo que estás buscando. Y bueno, y también nos sirve eso para, pues, para explorar por caminos y poder sorprenderse con cosas que de repente aparecen y que no te esperas. Total, los típicos. Es que fui con mi amiga a una exposición que hay, bueno, ha estado en Cartagena y también en Murcia, de arte urbano. Y había una obra de uno de los artistas que era así, eran como un montón, bueno, aparte de que obviamente estaba pintada con spray, pero eso, eran como muchos carteles de estos típicos que pegan en la ciudad, ¿no? Sí, De concierto y tal, y entonces, claro, iba ahí, estaban como los trozos arrancados y hacía una imagen y era como, guau, claro, pues oye, pues lo hizo auténticamente, porque viene, o sea, el de Colás apareció así. O sea, los artistas cogían esos trozos de esas paredes llenas de diferentes carteles, ¿no? Publicitarios y demás, y se los llevaban a sus talleres y en esos talleres pues los intervenían de esta forma, rompiendo, arrancando y a ver qué encontraban y vamos, si me dices que lo hizo así o que era así él, lo hizo de la forma y auténtica. que al final hace arte y además también hace una labor social de quitar los carteles que se quedan ahí pegados, porque madre mía, Sí, pero es la verdad empresa que empiezan ahí a pegar y es como si se va a caer la pared, macho. El sí, sí, muro. sí. Pero Presta últimamente mucho. se encuentra menos, ¿eh? Ya creo que hay más concienciación con eso y no, bueno, nos están quitando ese material tan valioso. No puede ser. Y yo quería decirte que al final, por lo que veo, ¿no? El collage al final es hasta donde te da la imaginación, o sea, donde tú puedas crear, no hay límite. Ya sea, pues, o sea, usando otras imágenes, cosiendo, pegándole, yo qué sé, incluso hay collages, yo creo que a lo mejor puedes pegar hasta un trozo de piedra o conchas machacadas, ¿no? Claro, todo lo que se te ocurra, todo lo que esté en tu mano, como tú dices, no hay límite. O sea, el límite al final es tu cabeza, ¿no? Y a veces es que los límites nos los ponemos nosotras mismas. Y Total. yo insisto mucho siempre con mi grupo y tal de explorar, 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 no daros como por supuesta una cosa o por vencidos, ¿no? O sea, hay un montón de caminos que ni imagináis y que pueden ser muy interesantes. Entonces, por eso, porque no hay límite, porque al final todo puede encontrarte con pequeños obstáculos, ¿no? Pues, ¿cómo puedo pegar una piedra? Hay maneras, o sea, a lo mejor no cuento con el pegamento adecuado para eso en concreto, pero si investigo un poquito sé que va a No, haber bueno, posibilidad de hacerlo. Entonces, pues no, el límite está aquí y podemos volar lo que sea. yo al final lo que veo es que el collage es bueno, un formato, no sé cuál sería la palabra más correcta, formato, género, estilo, eh, que promueve mucho, ¿no? Lo que es la experimentación, ¿no? Y la creatividad. No quiero decir que la pintura o la escultura no lo promueva, pero parece que el collage, que no sé, como que te da más pie a, venga, tengo todo esto, voy a ver lo que hago. Sí, a ver, ¿qué te voy a decir yo? A ¿Qué ver, te me voy a da decir buena yo? sensación. Yo, para mí también es así, ¿no? Eh,
creo que ofrece, bueno, es que no sé, igual hablamos con un pintor y evidentemente nos dirá también o defenderá esa parte tan abierta que pueda tener la pintura, claro que sí. Pero es verdad que yo creo que como precisamente por eso, como no hay límite, como puedes utilizar todo lo que lo que quieras, sea. todo lo que sea, mm, pues es así. Sí, lo que Yo te me puedes... acuerdo, este año cogí un día, mi sobrina tiene 5 años, ella le encanta pintar y dice, bueno, vamos a hacer un collage. Claro, yo cogí por un montón de cosas que tenía por aquí, pegatinas, que si los rotuladores, cartulinas, goma eva, venga, y vamos a ponerlo todo a ver qué sale. Y al final es eso, como puedes combinar muchas texturas y muchos materiales, pues la verdad es que está muy bueno lo del collage. Ahora estamos hablando y me apetece hacer un collage. Pues mira, en cuanto terminemos, pum, te pones. Y luego, Yo quería claro, preguntar, no, perdona, perdona. Digo que se va también un poco afinando, ¿no? Y, o sea, una puede empezar a jugar con todo lo que tiene y demás, pero luego también hay una parte como formal, ¿no? Si quieres como entrar en ese lenguaje un poco más profundamente, toda esa parte de más técnica, entre comillas, ¿no? Que es pues, el tema de la composición, el tema del equilibrio visual, pues todo eso también se, claro, se aprende y se practica y bueno, lo que a lo mejor al principio es un collage como muy caótico en el que simplemente has volcado tu expresión, una emoción o una sensación o lo que sea, luego puedes ir como eso, afinando y eh, teniendo en cuenta ese tipo de cosas que al final pues lo que te proporcionan es que todo se vea como más compacto, ¿no? Que tu obra pues, pueda tener un sentido también más lógico, más estético y demás. Y bueno, eso se aprende, o sea, es que hay quien empieza, es como yo no voy a poder nunca hacer esas composiciones, ¿no? Que hacen otras personas y demás. Y es como, sí, seguramente poco a puedas poco, hacerlo, pero todo tiene también su recorrido, obviamente. claro. No, puedes quedarte en tu expresión inicial, que es esa de boom, voy a hacerlo así, voy a volcar, voy a pegar con ese caos. Si es lo que tú necesitas, perfecto también, claro que sí. Pero está esa parte que es un poco también lo que creo que ha ido como profesionalizando al collage, ¿no? O que se entienda de otra forma, es saber que se puede también introducir en él esas reglas que lo hacen verse, pues eso, como más uniforme, ¿no? Más homogéneo, más compacto. ¿Y qué técnicas se suelen usar a la hora de hacer colas? Pues mira, podemos utilizar el silueteado, se llama, que es cuando pues, recortas una figura por todo su contorno. Eh, Puedes hacer un rasgado, que sería pues coger el papel y o sea, jugar más con las manos. Depende un poquito de las texturas que quieras conseguir, depende un poco del acabado que quieras obtener. Si quieres ser más limpia o más orgánica, en fin, un poquito pues en base a la composición que quieras hacer, ¿no? Puedes fragmentar una figura, o sea, romperla o cortarla en diferentes mitades para luego hacer una composición o utilizar alguna de esas partes. Eh, en realidad, así como técnica para intervenir la imagen, tampoco hay muchas. Sacamos imágenes de sus contextos para llevarlas a otros sitios, ¿no? Y para hacer que sean otra cosa. Entonces, bueno, al final se trata de eso, de sacar esa imagen del sitio. No tiene mucha más historia. Lo que haces con la imagen es luego lo importante, ¿no? Dónde la vas a llevar y cómo la vas a conformar o a dar una nueva realidad, una nueva vida. Pero sería, pues eso, el silueteado, el rasgado y eso es fragmentar, el poder romper esa imagen, arrugar también, podemos arrugar, podemos plegar, podemos doblar, jugar con un poco con la extrañeza, ¿no? que te proporciona ese tipo de juego también, esas monstruosidades, esas Ujú, cosas así un poco irreverentes, un poco raras. Pero bueno, dependerá siempre de eso, de la composición, ¿no? De qué quieras expresar. Si quieres jugar ujú. más limpio, más sucio, más... ¿Qué te apetece hacer? Claro, es lo que ha hablado también, ¿no? Del equilibrio visual y has dicho otra cosa que se me ha ido el nombre, era equilibrio visual y ay, La lo de la composición.
Si la Hola. composición no, eso ya son, sería ya la técnica a la hora de componer en sí la imagen, ¿no? Claro, 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 por eso, para que nos quede compacto la obra, mm, pues hay algunas técnicas y algunos, bueno, no trucos, sino, bueno, es la técnica que que se utilizan, pues saber que hay imágenes que funcionan mejor juntas, otras que no, eh, los pesos visuales, pues si tengo algo muy grande y algo muy grande, pues igual choca y necesito Algo más centrar, pequeño, ¿no? claro, la atención centrarla en un elemento y colocar algo más pequeño al lado, que pueda ser un punto de luz, pero que no se lleve toda el interés. Bueno, pues cositas de este tipo, ¿no? Que al final hacen que, pues eso, que todo se compense y que todo se equilibre. Vamos a hablar de ti. De, Vamos, de ti. Hemos hablado mucho de colas. Vamos a hablar de ti, de Pastora Tomás, la persona que está detrás de la Santa Patrona. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de la Santa Patrona? Que siempre me ha llamado mucho la atención desde que te descubrí. pues la Santa Patrona viene de un documental que hay de la cantante, de la artista Nina Simón, y hay un documental en el que están hablando de ella, de su vida, de su figura y demás, y en un momento dado, pues uno de sus representantes o manager o alguien así de su equipo comenta que verla en el escenario, a Nina, era como estar viendo a una santa patrona. Y entonces, bueno, a mí es una artista que me gusta mucho y que me inspira, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues en ese momento pues yo me vine así como arriba y dije, ¡guau! Lo tengo, tengo el nombre. Y nada, y me hice un perfil, pues sin mucho, un perfil de Instagram para empezar a compartir así tímidamente pues las cosillas que iba haciendo y demás con ese nombre y nada, a día de hoy la verdad es que pues, me sería como muy difícil cambiarlo, casi imposible. Y hay ahí una mezcla también entre la Forma parte patrona, de ti. la pastora, la cosa así. Entonces, bueno, creo que me quedaré con ese nombre para los restos. Nos has comentado también que, bueno, que no estudiaste Bellas Artes. Yo quería saber cómo llegó el collage a tu vida. Pues llegó pues así de forma un poco como llegan las cosas buenas, ¿no? De sorpresa, así, y que te llegan. Yo estudié educación social y me he dedicado pues muchos años a la educación social y he trabajado con diferentes colectivos, con diferentes personas. Y bueno, el collage evidentemente había escuchado hablar de collage y seguramente en el cole y todo esto, pues alguna vez haríamos collage, ¿no? Como se hacía en el cole, que era pues trocitos de papel, vamos a pegar aquí, aquí, ¿no? Pero descubrí, o sea, llegó de nuevo así a mí y pensé, podría ser eh, algo bonito, algo poco invasivo para proponer a las personas con las que yo trabajaba, que en ese momento eran pues, víctimas de violencia de género, ¿no? Y dije, puede ser algo chulo para hacer algún taller así con ellas Claro, y que puedan expresarse, pero que puedan hacerlo también, pues eso, sin tener que explicar demasiado, ¿no? Expresa y ya está. Y luego si te apetece, pues cuentas que te revuelve o por qué esto. Pero fue así como a modo de juego, ¿no? Vamos a probarlo. Y descubrí que lo acogían muy bien, precisamente por eso, ¿no? Pues porque no tenían que explicar nada, solamente claro. expresarse, solamente volcar ahí, a veces cosas que ni ellas mismas entendían, pero bueno, eso estaba ahí, se quedaba ahí y de algún modo vaciaba, ¿no? Todo eso que las recorría y paralelamente pues yo iba también haciendo y empecé a darle forma a muchas cosas y empecé a interesarme mucho y a leer y a investigar y a querer aprender. Y bueno, pues ya fue como un camino de no retorno, el meterme ahí y eso y el descubrir todas las posibilidades que podía eso tener y que podía darte y enamorarme completamente. En 2019 decidí hacer un parón en mi trabajo, pues bueno, tomarme un tiempo así de repensar cosas,
poco qué camino, si el camino que estoy recorriendo me nutre, me llena y hacia dónde voy. Y poquito después llegó la pandemia, que fue así como también, ¿no? El tener que quedarnos en casa, el tal, tener más tiempo para repensar mucha muchas introspección. cosas y también pues más tiempo, lógicamente, de poder dedicarle a esto y decir, eh, esto puede ser muy chulo y puede ser muy potente. Y entonces pues ponerme a saco con ello. Y hasta día de hoy, empecé ya pues con grupos, con tal y en fin. Pero bueno, así llegó a mi vida, un poco como Fíjate. un juego que yo pudiera utilizar para comunicarme con esas personas con las que trabajaba. Y te dedicas por completamente, o sea, completamente a ello, ¿no? O sea, toda tu vida está enfocada en el collage. Ya te dejaste lo de la educación social y dijiste, Sí, vamos a por ello. sí, sí, sí. A día de hoy el collage, vamos, es mi actividad principal y el eje de mi actividad profesional. Sí que lo he enfocado mucho al tema de talleres, formación y demás, y entonces también por ahí cubro toda esa parte, esa vocación pedagógica que tengo. Mm, Es como que he conseguido unir las dos ambas facetas, cosas. creo que, pues dos cualidades, ¿no? Me gusta mucho la pedagogía y el compartir mis saberes, mis conocimientos, el absorber saberes y Ujú. conocimientos de otras personas. Y entonces, pues sí, creo que eso, lo he enfocado por ahí, pues porque me gusta y porque me llena y porque actualmente me compensa muchísimo porque soy muy feliz así, haciendo esto que me gusta tanto. Eso es lo importante. Tengo la suerte de poder dedicarme a ello plenamente. Qué bien. Entonces no tiene una escuela per se, no imagino que tú tienes tu taller y ahí es donde da cursos, ¿no? Talleres, ¿no? Pues mira, a día de ¿O cómo lo hoy, haces? ¿Formas también online? Creo que sí, ¿no? sí, sí. La estructura principal es online. Tengo una membresía, bueno, una membresía que es el Club de Collage, que se divide en dos caminos. Uno es la semilla creativa y otro es el bosque creativo. Y hacemos, pues, nos juntamos 2 veces al mes para collagear Qué guay. a partir de propuestas que yo voy, pues, proponiendo, propuestas que voy proponiendo. Siempre intento que, pues que haya algo positivo que puedan recoger las personas que son, bueno, que forman parte del grupo, ¿no? Que han decidido unirse a las membresías y ofrecer algo de valor, porque al final están pues poniendo su tiempo y su dinero a mi servicio y es como siento que eso, Wow, que necesito que se lleven algo que de verdad claro. puedan ellas contemplar como valioso, ¿no? Eh, y lo pasamos muy bien. Y eso sería pues los dos caminos, ¿no? La semilla creativa, bosque creativo, que es un poco el formato que toma este año. Llevo 5 años haciendo esto y ha ido un poco pues definiéndose, evidentemente, estructurándose, he ido aprendiendo cosas, he ido pues, desechando errores, cogiendo aciertos y demás. Y bueno, y a día de hoy pues están esas dos corrientes. La semilla creativa, que es como más pues de aprendizaje y de poder, pues eso, explorar y demás, y bosque creativo, que es como una profundización de tu práctica, ¿no? Más a un nivel mentorización más personalizada, y luego pues también proyectos personales, cómo desarrollarlo, cómo enfocarlo a nivel profesional, si queremos exponer o si queremos hacer una bio completa de artística para presentarla, bueno, cosas como un poquito más profundas o más profesionales Sí, o para alguien que quiera dedicarse más profesionalmente a ello, ¿no? sí, o O que le que sean apetezca eso, artistas. profundizar Mm, en su práctica y decir, bueno, voy a claro. encontrar mi voz y voy a hacer esa búsqueda y demás. Entonces, bueno, pues están esas dos propuestas para quien le apetezca. Mm.
Qué guay, qué interesante. Además, he visto que de vez en cuando también haces como retiros creativos. Sí, sí, te iba a comentar, talleres así presenciales, pues yo actualmente, aunque estoy en búsqueda de ello, ese es el siguiente paso, el tener un sitio donde poder pues, realizar un montón de cosas, porque a mí soy como muy inquieta así creativamente y me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en búsqueda de ese espacio donde poder Proceso. presencialmente ofrecer todo eso. Pero bueno, mientras que no está ese espacio, pues voy haciendo algunos talleres puntuales en diferentes sitios, que de aquí de Murcia, ¿no? Que van surgiendo o de fuera de Murcia que van proponiéndome y demás. Los retiros, sí, los retiros los vengo haciendo los últimos 4 años y son retiros presenciales que, que se hacen en torno al collage, pero pues también donde se da ese lugar de exploración con otras cosas, otras propuestas, otras disciplinas, otros materiales. Y es muy nutritivo, también es muy bonito. Suelen ser retiros de fin de semana, de viernes a domingo. Eh, y bueno, hasta el momento creo que la gente pues muy contenta porque han ido repitiendo muchas de ellas, han ido incorporándose otras nuevas y muy bien, o sea que es un formato también muy agradable. La verdad es que tienen que ser muy interesantes, la verdad. Em, Te quería comentar, aparte obviamente de toda esta faceta, ¿no? De educadora de formación, tú aparte haces tus obras, ¿no? Para ti o para posiciones o no sé si también haces obras bajo demanda. Cuéntanos un poco. Sí, 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 tengo, claro, yo hago mi propia, digamos, mi propia producción, ¿no? En mis cuadernos de trabajo. Bueno, pues cuadernos hay de diferentes tipos, a veces tienes cuadernos pequeñitos, tienes cuadernos pues, medianitos, cuadernos más grandes, en fin, un poco también para lo que te pida el El momento o cuerpo. lo que necesites. Y si hago obra propia, hago obra bajo, como tú dices, bajo demanda, o sea, encargos que la gente me propone, ¿no? Y en ese tipo de trabajo, pues obviamente hay una comunicación con la persona, según a quién vaya dirigido, pues haces tu croquis, ¿no? Tú te planteas tu esquema con esos datos que tienes, con esa información y ya juegas pues con lo que sea más importante, con lo que pueda llamar más la atención, con lo que sea, se preste más a hacer una composición en condiciones y demás. Hago también, o he trabajado en diseño editorial para alguna portada de libro, para el interior, o sea, ilustraciones para el interior de algún libro. Tenía por aquí mi Ah, qué oficio. guay. Aquí tengo uno de ellos, por ejemplo. Hice la trasera y luego pues por dentro hay Ah, algunas qué piezas, chulo. ¿no? Hay algunas cositas que estuve trabajando específicamente para este libro, que fíjate, es un libro que va sobre arquitectura y habla bueno, un poco sobre una visión más humana de los espacios arquitectónicos y demás. Y bueno, y me contactaron y quiero decir que el collage cabe al final en todo. Eh, y es una portada para un libro de poesía del año pasado de un escritor madrileño que se llama Ángel Hakem. Y, y sí, y también hago, pues eso, mis creaciones propias que luego algunas de esas creaciones las digitalizo, o sea, las escaneo básicamente, ¿no? Y las imprimo en imprenta en diferentes pues, formatos más pequeñitos, formato print, lámina, con diferentes papeles según sea la tirada de esa obra, tote bag, por ejemplo, en camisetas y demás, porque luego algunas veces al año pues suelo hacer algún market, algún mercadillo y demás, donde llevo esas piezas y así pues hay como diferentes opciones para que la gente pueda adquirirlas. Pueda Claro. llevarse una obra original o pueda llevarse una reproducción de una obra en concreto. Mm. Eso te iba a decir, ¿no? Que cuando es por encargo, imagino que sí que el que das es el original, ¿no? Pero luego la mayoría de veces, por lo que ven los artistas hoy día, ¿no? Lo que se vende son, bueno, son copias, no es la original. Reproducciones, claro. Mm. Sí, porque al final, pues bueno, no siempre puede o quiere gastarte a lo mejor el dinero que te cueste el original o tienes esa disponibilidad.
y tener una reproducción, pues un poco te alivia, ¿no? O sea, quiero tener una obra de esta persona y a lo mejor pues no es el momento y puedo permitirme esto. Entonces, pues bueno, es una manera de poder tener algo y que sea más asequible, ¿no? A todo el mundo, a todos los bolsillos. Qué malita está. Sí, yo corto el micrófono para que la gente no me escuche toser, pero Pues los sí, entrevistados sí que me ven aquí tosiendo o sí, estornudando. sí. Sí, Eh, pues eso, pero bueno, no, yo tampoco, y yo igual que otras compañeras y otros compañeros de otras disciplinas, no se hacen tampoco reproducciones de todas las obras, porque no todas tampoco se prestan igual de bien o a poder ser digitalizadas y a sacar en otros formatos y eso. Entonces yo siempre invito a que la gente se lleve originales, que están ahí impregnados con, con ese cariño y con ese amor. pero bueno, tú por ejemplo estabas viendo, o sea, tú en tu, bueno, en el Instagram de Pastora, la Santa Patrona Colás, tiene el enlace al navío que te lleva al club de lectura y al calendario de Adviento, que es súper chulo también. Pero si alguien quiere contactar contigo para hacerte algún pedido, te escribe directamente a Instagram, ¿no? No, quiero decir, no tienes tienda per se online ni nada de eso. No, no, no tengo tienda. He tenido en alguna ocasión, he hecho alguna en Etsy, en Bizcartel y demás, pero bueno, al final se ha ido eso quedando atrás y no. La verdad es que la gente me contacta así o por Instagram o por correo y creo que, o sea, es mi gran plataforma, mi gran escaparate, ¿no? Mm. Al público, Instagram, que últimamente está así como un poco ni fastidioso, pero bueno, Sí, que si ahí cambiamos sí. el tamaño de las publicaciones de las portadas, ahora que si te metemos las historias destacadas en medio del Sí, este, es sí, como, por Dios, tío, qué pereza, aclárate ya. O sí, sea, sí. bueno, claro, tienes que justificar para que siga cambiando, ¿no? Y el departamento de marketing y diseño, pero es que hay cosas que dices tú, ¿no? Así, ¿no? No, 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 es un poco rollero, sí, pero bueno, ahí hay que seguir un Es poco al pie importante. del cañón. Sí, Como hablábamos el otro día con las chicas de Mia West, que ellas hacen ropa a mano del oeste, súper chulo. Al final, si no tienes presencia en redes, es como si no existiera hoy día. sí, a ver, yo tengo Entonces hay la que suerte pelearse con de, ellas, pero hay es que necesario. pelearse, sí, al final es como ese amor-odio ahí eterno que a veces da mucha pereza, de verdad. Pero bueno, yo creo que también, o sea, no, no hay que obsesionarse con eso. Ya está, hay que estar presente y seguir pues compartiendo y presentando tu trabajo, pero oye, sin que se nos lleve la vida tampoco, porque si no, jolín, yo tengo la suerte de, bueno, vas como cogiendo seguidores, unos vienen, otros se van y demás, pero tengo la suerte de tener ahí como una comunidad muy fiel, una poquita gente muy fiel, y ya está, y es como, pues mira, ya está. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí. Te quería preguntar, Pastora, porque lo he dejado así un poco más para esta parte. Quería hablar del proceso creativo, que sí, no vamos a volver, bueno, nunca hemos abandonado el collage, pero vamos a volver a él, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo se crea un collage? ¿Qué pasos sigues? No sé si primero tienes una idea o dices, venga, quiero representar esto, haces como un diseño previo y entonces luego ya empiezas, o no sé. Mm, Imagínate que vas a hacer un collage nuevo. ¿Cuáles son los pasos que seguirías? Pues mira, yo prefiero trabajar, me gusta trabajar cuando puedo de forma así como más natural, ¿no? Una cosa es tener, pues eso, un encargo de alguien que entonces ya sí que sigo unos pasos más estrictos, que es pues, Claro. prepararme esa información, buscar o pensar en las imágenes determinadas que pueden captar lo que quiero expresar, hacer toda esa búsqueda por mis revistas, por mis cosas y demás, ¿no? Eso, y luego hacerme también, pues sí, mi boceto, mi esquema, ¿no? De cómo sería la composición y demás. Pero si no es un trabajo que yo tenga que entregar, que sea para algo específico, pues me gusta hacerlo más natural.
Y la verdad es que el proceso difiere. A veces es verdad que tienes como esa idea por ahí rondando o algo, y si no es simplemente, ya te digo, pues más natural todo. Claro. Cogerse las revistas, empezar a sacarlas, a hojearlas, a pasar páginas, ponerte una buena música. Ahora que nos dejó nuestro gran Robert la semana Ay, pasada, pues bueno, tenía que citarlo porque para mí ha sido una inspiración constante y continua en mi vida y muchísimo en mi proceso de trabajo. Entonces, pues ponerte es una buena música que te inspire, que te remueva algo, lo que sea, ya sea rabia o ya sea melancolía. Pero entonces ir como dejándote llevar, ¿no? Por las imágenes que estás viendo, por esa atmósfera que se crea, que tú misma te creas, ¿no? En tu espacio de trabajo. Y, y es como eso, pues natural, ir recortando. A ver, yo a veces me pongo así como un poco con los grupos con los que trabajo, un poco así como friki, entre comillas, ¿no? Les hablo mucho de la importancia que tiene el comunicarse con tu material, con tus imágenes, con tus revistas, el llegar como a ese punto en el que de algún modo percibas qué es lo que necesita la imagen o qué es lo que necesita lo que tienes delante, ¿no? lo que te piden, ¿no? Y bueno, y aunque es así eso, como un poco raro, pero es que es verdad, es que las imágenes te piden cosas y lo que tienes te va un poco llevando. Casi como que tú no llevas a la composición, sino que la composición te lleva a ti, ¿no? Y todo eso, pues bueno, pues se consigue evidentemente mirando mucho y palpando el material que tienes. Por eso me gusta trabajar con lo manual, ¿no? Tocando y esta textura que me está ofreciendo, qué podría hacer con esto. En fin, el proceso es como intento que sea eso, natural y relajado, porque Eh, luego está toda la parte que tengo que cubrir, la parte más profesional, ¿no? La preparación para las sesiones de collage con las membresías, la preparación de algunos collages que son bajo encargo. Todo eso ya me ocupa mucho tiempo de tener que trabajar con cierta estructura y con cierto orden. Entonces, todo lo que sea creación propia mía, quiero que sea como muy Fluido y con calma. Mm. Más totalmente. orgánico, Claro, claro. necesito que sea así. Mm. Entonces, realmente, o sea, entiendo que habrá veces en las que tengas una idea y digas, buah, quiero hacer esto, quiero representar esto, y otras veces, como tú dices, que en plan, bueno, no es exactamente lo que quiero hacer, voy a ver mis materiales, a ver lo que surge, ¿no? Exactamente. Sí, a veces es verdad que tienes la idea pues no sé, algo que has escuchado, una frase en concreto, algo es una película, una canción, no sé qué, o una idea en concreto. Pues mira, quiero hablar sobre, yo qué sé, cómo Reciclaje, interpreto lo que sea. yo. Sí, entonces pues sí, puedes partir de esos dos. Pero a veces pasa también que tienes como la idea muy clara y entonces empieza como a generarte ahí un bloqueo de no encuentro lo necesario, no encuentro lo que está en mi cabeza, no tal. Entonces, pues siempre digo, bueno, para ese caso, si ocurre eso, tiene que haber un plan B, que el plan B va, rompo con todo y lo hago más orgánico, ¿no? Buah, es que cuando quieres hacer algo súper concreto, a mí me pasa escribiendo, es como hasta que no encuentras la palabra exacta, yo creo que a veces es mucho más frustrante, como tú dices, te genera bloqueo. Porque claro, es como quiero trasladar esto y Claro, no quiero encuentro esto. la forma exacta. Sí, sí, pues algo pasa así también con las imágenes, ¿no? No encuentro la imagen y no sé, no encuentro aquella que, sea la perfecta. Bueno, pues entonces aparca eso un poco, ponte a otra cosa Eso es lo y entonces mejor. quizá en ese otro juego aparezca todo lo que necesitas para lo otro. Entonces imagino que tendrá un montón de material, ¿no? O no tienes que tener como tu, yo qué sé, tu, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Bueno, sí, tu reserva ahí, ¿no? De revistas, de imágenes, de texturas. Bueno, tú Sí. generalmente trabajas con imágenes, ¿no? No haces, ni incluyes material textil, ni, ¿no? Ni como hemos visto, ni material Normalmente no. bancal. Sí, normalmente yo trabajo habitualmente con papel. Luego sí, puedo introducir en algunas composiciones pequeños objetos, sobre todo,
pero no, no suelo utilizar mucho tela ni nada de eso. Me gusta la imagen, me gusta el papel. El papel Y sí, desafortunadamente, pues necesito guardar muchas cosas. Entonces, muchas cosas o todo aquello que me permita al final mi espacio de trabajo, que en fin, pues, es un espacio pequeño, ¿no? Pero bueno, sí, tengo aquí, no, no voy a mover así la cámara, pero Tranquila. tengo estantería hasta arriba, pues llenas de revistas, de diferentes papeles, cajas con más material, mm, y luego, como todo apetece, pues claro, pintura, rotuladores, este gesso por aquí porque tal, esto otro por no sé cuánto, así, y sí, sí, acumulamos bastantes cosas. Eso también es un problema muchas veces, porque claro, también tienes que aprender a limitar y a decir, joder, es que no puedo recoger todo lo que... Porque ya la gente sabe que hace escolar y también pues te... Oye, pastora, que tengo aquí este material que a lo mejor te puede interesar. Y a veces muy con el pesar tienes que decir, no puedo cogerlo, no, no puedo coger más. Es que no me dan Ya no me ya, caben más revistas en la estantería. claro, no me dan ya la habitación para tanto. Eso va añadido con libros que te vas comprando, claro, que vas incorporando, pues de colar, de creatividad, de otras cosas. En fin, es un poco locura, puede ser un poco locura y de hecho sé que para alguna gente es un problema real de acumulación de cosas y de cierto desorden, ¿no? Entonces, pues, Que luego imagino que tendrá alguna forma, ¿no? De clasificar, quiero decir. Mm, porque claro, yo entiendo que tú, por ejemplo, la revista que nos has enseñado, la Live, la usarás varias veces, ¿no? O por lo menos esa es la idea, no la usas claro, solo para un collage y la desechas, ¿no? La tendrás. Claro, proba- imagino que luego tendrás que decir, guau, tengo esta imagen en esta revista que estaba aquí, ¿no? Imagino que habrá ahí algún tipo de orden o simplemente bueno, la vuelves a ver hasta que encuentras lo que querías. sí, a ver, inexplicablemente se crea así como una memoria Claro, de estas selectivas, ¿no? De, uy, no sé exactamente si en esta o en la otra, pero sé que la imagen esta está en esta o en la otra. Y entonces es verdad que desarrollamos así como ese potencial. Pero yo no soy ningún ejemplo de clasificadora pro. No, todo lo contrario. La verdad es que, de hecho, admiro a la gente que tiene su material muy clasificado y que tiene cajas de recortes de cabezas, recortes de, pues no sé, árboles, por madre mía. decirte. Recortes, todo muy clasificado. Eso tiene que ser un gustazo. Cuando te pones a buscar algo, saber que, vale, está aquí en esta caja o está aquí en esto. Ojos, tal, todo muy... Yo no, no funciona así y he tratado de hacerlo alguna vez, pero mi naturaleza pues no es esa. Y no, no, yo soy pues, de eso, de tener las revistas ahí, de ir recortando cosas, de saber más o menos dónde está alguna cosa. Otras veces no lo sabes y tienes que pasarte el rato sacando todo y revisando todo para aquella cosa que estabas buscando encontrarla. Otras veces no la encuentras. Pero bueno, claro, no te puedo decir lo contrario. No soy ese tipo de persona. Bueno, es parte de la magia del proceso también. Cada uno tiene su forma de hacerlo, porque tener cajas clasificadas por cabeza, orejas, ojos, eso también Bueno, claro, una pasada. Sí, porque parte del trabajo es también trabajo. puede ser parte del trabajo es ver imágenes. Y es Perdón, chicos. parte del trabajo, como decía, es ver imágenes y también pues conocer, ¿no? Lo que hay dentro de esas revistas que tiene y demás. Y también, pues podría serlo, claro que sí, el ir recortando las cosas que te van llamando la atención. Y entonces pues ir eso, clasificándolas. Pero yo prefiero ir mirando y no recortar también porque a veces es que cuando trabajamos con material original, me refiero a revistas y demás, hay gente que se escanea fotos, que se escanea las propias imágenes de las revistas para no utilizar las de las Ah, revistas originales. A mí eso no me gusta hacerlo, yo es como, no.
eh, tengo esto para usarlo, para utilizarlo y para, desde mi humildad, darle otra vida, ¿no? Pero claro, lo de recortar, por ejemplo, podría conllevar, cuando utilizas material original, que recortes una parte de la hoja, pero te estés cargando lo que hay La detrás, otra. que en un momento dado a lo mejor te puede interesar para otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo prefiero que sea eso, coger la imagen en el momento en que lo necesito y ahí ya, si tengo un dilema con, uy, la parte de atrás es también muy interesante, pues resolverlo en ese momento. Pero no previamente, no recortarlo previamente y perderme las opciones que me pueda dar después. Pero además, no recortarlo y mirar la revista, ver la imagen dentro de su composición original, que yo creo que eso también a lo mejor puede inspirarte más que tener una caja llena de ojos sueltos que ya no te acuerdas de quién era el ojo. Ahora ya cada uno tiene su forma. Claro, claro, exactamente. Te quería preguntar también, antes de acabar, hemos hablado, ¿no? De el Club del Collage, con la semilla, el bosque, pero no sé si de cara al año que viene, bueno, esta entrevista saldrá el 31 de diciembre, feliz 31 de Nochevieja, diciembre, qué bonito. sí. Y bueno, final de año, no sé si para el año que viene, que ya cuando la gente lo escuche va a ser a la vuelta de la esquina, como quien dice. No sé si tienes previsto alguna actividad nueva, algún retiro, algún taller, alguna conferencia, algo que nos quieras y nos puedas contar. Pues sí, a ver, estoy justo pues, en pleno estos días que son como del cierre anual y todo eso, ¿no? Creo que hace la gente un poco de balance y nos ponemos ahí un poco sin expectativas tampoco altas porque luego a lo mejor no se cumplen y demás, pero sí un poquito a enfocar, ¿no? Sobre todo para las personas que eso, que tenemos nuestros proyectos y que necesitamos a veces enfocar con mucho tiempo para adelante. Los retiros, sí, los retiros se seguirán haciendo. Suelo hacerlo en junio, que es un poco cuando acabo la temporada, ¿no? de talleres y todo Ah, eso. claro. Pero es verdad que me estoy planteando hacer también otras fechas, porque, bueno, porque me apetece y porque quiero dar la opción. Y, y bueno, seguir haciéndolo aquí en Murcia, pero también se me abre ahí un camino en el horizonte que es posibilidad de hacer también algún retiro en Asturias. Qué Mi guay. pareja es asturiano y entonces aquello es un paraíso precioso y súper inspirador. Entonces está también ahí en mente cociéndose algo posible por ahí, por el norte. Y bueno, también quiero lanzar, que este año no lo he hecho y también se me demanda talleres independientes de las membresías, talleres pues monográficos y demás, online, algún fin de semana o en fechas que a lo mejor pues, puedan eso, venir bien a la gente. Pero bueno, seguramente algunos sábados por la mañana o cosas así. Y bueno, esos son así un poco los proyectos. Hay otras cosas así en mente, Me muchas entero. cosas, cociéndose muchas cosas, pero bueno, lo seguro es eso. Lo demás irá apareciendo, Irá fluyendo. Oye, irá pero es fluyendo. súper interesante al final, claro, porque lo del taller y o sea, la membresía está guay, pero claro, entiendo que eso ya te apuntas y ya está. Pero claro, habrá gente que diga, oye, no puedes hacer una cosa Claro, puntual que quiero apuntarme, claro. claro, 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 que sea pues es una técnica en concreto, una práctica en concreto, un día y sí. Y la gente que no forma parte de la membresía, del club de colas y demás, pueda también disfrutar o compartir eso. Mm. Como nos has dicho al principio, el collage es universal y accesible y como tú dices, hay que, además a ti te gusta, se nota que que te gusta el collage, pero te gusta muchísimo también enseñar y compartir. Pero Es claro, que al final es intentar ofrecer, pues, dentro de tus posibilidades, obviamente, porque todos también necesitamos nuestro tiempo para descansar y hacer nuestras cosas, pero no ofrecer a la gente más posibilidades para acercarse al collage. sí, 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 yo eso siempre por bandera. Y si no es conmigo, también. O sea que la gente que practique, que se pruebe, que puede encontrar de verdad un recurso muy accesible y muy bonito para expresarse y para jugar, simplemente para jugar,
que se nos olvida muchas veces también el jugar y el Es importante. darnos ese placer de decir, ah, ¿no? Lo tenemos todo muy marcado, siempre desde que éramos pequeñitos en la vida, pues juega, salte un poco y recorta y mezcla y da igual que sea bonito, que sea feo, da igual. Eso no, casi que no es lo importante, Experimentar el proceso. experimentar. Así que si no es conmigo, también sin mí, que se preven. Pues Pastora Tomás, conocida en redes como la Santa Patrona. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos, algo que creas que se nos ha quedado en el tintero sobre el collage que deberíamos saber o no sé, algún consejo para el que quiera probar o alguna cosita. Pues mira, pues sí, un consejo sería el de no tener expectativas, el de no compararse con nadie. Cada persona tiene su voz propia y, y todas las voces son valiosas. Entonces, a veces es verdad que nos achanta como mucho la comparación esa, ¿no? De yo no voy a poder hacer esto, es que mira lo que, y yo no, si nos quitamos todo eso que nos contamina tanto la cabecita, estamos ahí, nos encontramos. Entonces, pues eso, que si les apetece, pues que sea sin expectativa y sin comparación, fluyendo y disfrutando del momento de su inspiración y eso, y que se pongan buena música, como la de Robe, por ejemplo. La de extremo duro. Total. Robe también, pero la de extremo duro también necesaria. Depende del momento. Hay una canción para de Robe y de Extremoduro para todo. Totalmente, totalmente. Pues, Pastora, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí a la X Marca el Lugar a compartir con nosotros el collage. Creo que todos los que teníamos dudas o quizás esa imagen más básica del collage hemos podido andar en ella y descubrir realmente lo que es el collage y todas las posibilidades que ofrece y también su recorrido por la historia y el peso que ha tenido, ¿no? Como elemento de reivindicación social, que es muy importante, el arte tiene que ser bonito, pero si además tiene mensaje, siempre es mucho mejor. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y estar aquí, te lo agradezco un montón. Además, nos ha costado ahí un poco de tiempo cerrar la entrevista, así que poder hacerla y poder charlar ha sido un placer y además conocerte, bueno, en persona. En persona. Y nada, encantadísima, la verdad, me ha gustado muchísimo. A mí también, muchas gracias, Pilar, por eso, por ofrecernos este espacio para que podamos hablar sobre lo que nos apasiona al final, a cada una de los invitados, ¿no? Y, y nada, pues que adelante, que siga ofreciéndolo también a otras personitas y que muchas gracias por tu labor también. Pues nada, Pastora, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por llenar el mundo de belleza. Y bueno, estamos en contacto. Yo invito a todo el mundo a seguirte en redes, la Santa Patrona, para Gracias. conocer aún más el collage, incluso que se apunten, tiene que ser súper interesante los retiros y todo. Así Pues, que nada, fantástico. como se suele decir, nos vemos en redes y bueno, a ver si algún día nos vemos en persona, que nos pillamos un poquito más cerca que con otra Seguro gente. que sí, seguro que sí, más pronto que tarde. Muchas gracias, Venga, Pilar, y gracias a todos. Besito. gracias a ti y bueno, y ya que estamos, pues feliz año para los oyentes y nos veremos ya en 2026 con la nueva entrevista del podcast. Así que nada, un besito para todos. Chao. Chao, chao.